Y si transmito un live en mi cuenta de Instagram, nada que ver, ¿no? Nadie... ¿Cómo sería? Tendría que estar filmando los compos. No, nadie va a ver, me va a ver solo explicando. En la cuenta de No, se Rodrigo. escucha todo lo que están hablando por las dudas. No sé. Bueno, empezaremos en este momento. Por favor, no se olviden todos de apagar sus micrófonos. Bueno, este espacio es creado por Sustainable Ocean Alliance. Se organiza y participa, patrocina la educación y la promoción de prácticas sostenibles a través del acelerador de emprendimiento oceánico. Tenemos varias misiones. La principal misión es el programa de liderazgo oceánico y el acelerador de soluciones oceánicas. El programa acelerador es un programa que busca ayudar a los emprendimientos a despegar en solo 8 semanas, así que si ustedes tienen alguna idea de algún proyecto, de algún for-profit o negocio que quieren hacer con el océano, que vaya a reducir las emisiones, pueden postularlo con SOA. Ahorita estamos abiertos a oportunidades de financiación, que son hasta $25,000 y estarán hasta diciembre aproximadamente, y hasta fin de año tenemos 100 financiamientos que se van a dar. Este resumen de las oportunidades que te da SOA. Tenemos el aspecto de comunidad, de exposición, de fondos y de educación. De comunidad son como los capítulos que pueden abrir en sus respectivos países, universidades, colegios o comunidades. Exposición es invitar a algunos jóvenes líderes a eventos especiales, como cumbres de océano o otros. Fondos, como les mencionamos, inversiones de hasta $25,000 para que puedan desarrollar sus ideas. Y educación, como los espacios de webinar que estamos teniendo el día de hoy. Algunos emprendimientos que hemos acelerado en el año 2008, por ejemplo, como SafetyNet Technology, Loliware y Sustainability Cloud, Colweb y ETAC. Loliware, por ejemplo, fue la primera empresa que reemplazaba los plásticos con el uso de compuestos activos de algas, y el año pasado facturó $4.6 millones gracias al financiamiento inicial. El acelerador también se suele hacer en el mar. Ahora por COVID no se está dando el acelerador en el mar, solo en tierra. Y en comunidad son los espacios de exposición que tenemos. Tenemos la red global de jóvenes más grande del mundo. Somos 3.000 jóvenes en 150 países aproximadamente. Estas son algunas de las áreas de enfoques que están ligados al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Y tenemos diversos programas de liderazgo que se han hecho debido a los capítulos de comunidad, como les comentaba, en los campus universitarios, en las localidades y en países. Tenemos oportunidades de jóvenes de líderes de todo el mundo que asisten a diferentes espacios. Las cumbres globales, nuestro fundador es Daniela Fernández, que lo fundó hace 5 años aproximadamente en la Universidad de Georgetown y ha sido ponente de diversos espacios importantes. Hemos estado en aspectos destacados de la prensa, especialmente con los financiamientos que hemos recibido nosotros para poder ayudar a otros jóvenes. Y algunos aspectos de la prensa donde hemos estado, nuestros constantes colaboradores y auspiciadores que tenemos, buenas noticias de nuestros últimos financiamientos. Y bueno, si quieren obtener más información respecto a los capítulos, oportunidades de financiamiento, si quieren abrir espacios o colectivos, ustedes pueden contactarse conmigo en daniela@soalliance.org. Y bueno, el día de hoy tenemos a Rodrigo García de Uruguay. Rodrigo es especializado en cetáceos y biología marina desde 1992. Era promovido políticas públicas, cursos de capacitación y conferencias sobre conservación marina, lucha contra la pesca ilegal y del desarrollo de turismo. Ha sido responsable participando en Brasil, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Italia, Eslovenia, Bélgica, Australia y otros países. Además, conformó la delegación de gobierno de la Comisión Ballenera Internacional desde el año 2014 hasta 2018. Logró por ley la creación de santuario de ballenas y delfines en toda la zona económica exclusiva uruguaya, que hoy en día es declarado como Hotspot de Mission Blue, y fue finalista del Equator Prize de la PNUD, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el ABC Forum de Ashoka, Miami, en Estados Unidos, por sus trabajos de empoderamiento comunitario hacia la conservación marina. Es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, de Ocean Care y la Red Uruguaya de la ONG Ambientalista. Entonces, el día de hoy estamos muy felices de tenerlo acá, en nuestro espacio, y el título de la charla es ¿Hay esperanza para el océano?
HopeSpot en Uruguay y cómo llegamos próximos a desafíos con Rodrigo García. Así que Rodrigo, te dejo la pantalla para que puedas empezar. Tienes 30 minutos, después te avisaremos y de ahí tendremos 2 rondas de preguntas que serán 5 minutos cada una, en total 10 minutos. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto de estar. Gracias por la invitación. Realmente una lindísima oportunidad para compartir este trabajo que hemos realizado muchos. En realidad estoy representando a un equipo de gente que ha apoyado desde diferentes aspectos, tanto desde lo educativo como lo que tú mencionabas de la importancia de la generación de políticas ambientales, y bueno, ha sido un arduo camino que hoy nos ha llevado a enfrentarnos a más desafíos también. El título tiene que ver con la alusión justamente del HopeSpot en Uruguay, si hay esperanza para el océano, y cómo fue que llegamos a este HopeSpot. Vamos a explicar un poco de qué se trata, así que, bueno, con mucho gusto vamos a ir avanzando en esta presentación. HopeSpot, para quienes no conocen, es una iniciativa de Mission Blue que enfoca lugares en el mundo donde haya necesidad y donde estén condiciones dadas para trabajar a favor de la conservación marina en general. El Santuario de Ballenas en Uruguay, Ballenas y Delfines, se declara como HopeSpot en 2018 como uno de los sitios de esperanza para el océano, donde no solamente tenemos ballenas y delfines, sino que también la importancia de esto radica en todo el ecosistema. Silvia Earle entonces nos, de alguna manera, condecora con este reconocimiento y coloca a Uruguay como uno de los sitios de conservación, de esperanza en el mundo. Es así que este santuario que les decía, si bien es una figura que no está en las categorías que todos conocemos de IUCN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ustedes saben que son 5 categorías. El santuario básicamente es un concepto impulsado en el marco de la Comisión Ballenera Internacional, pero también alude a otras zonas en el mundo que requieren un especial cuidado. Es importante también destacar que cuando uno crea un santuario, no es que cierre las puertas a toda actividad y uno haya logrado el éxito, sino que es, como yo a veces digo, el inicio, y es una herramienta fundamental para enfrentar las dificultades que se encuentran en los océanos, y sobre todo bajo el principio de precaución. El santuario en Uruguay fue creado por ley en 2013 y abarca las 200 millas náuticas de nuestra zona económica exclusiva. Pero un factor importante es cómo fue creado este santuario. Y aquí están los principales actores, creo yo, o autores, promotores, que conjuntamente, después de trabajar mucho este concepto de santuario, del por qué era importante, para qué es importante un santuario, preparamos una ida al Parlamento con las maestras, que ustedes ven ahí en la foto, y con niños que representaban a todo un departamento, un estado, Maldonado, Rocha, los departamentos en donde aquí vemos ballenas, la ballena franca, que es nuestra principal vedette en cada temporada. Lo interesante es que ellos presentan la propuesta, que la defienden con sus propias palabras, y eso, bueno, provocó que fuera una ley aprobada por mayoría parlamentaria. Coincidentemente, que vemos ahí en la foto abajo, que presidía la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, en ese momento
el diputado Gerardo Amarilla, hoy es el candidato a nuestro nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así que, para que ustedes se ilustren un poco, este es nuestro paisito pequeño, en donde pueden ver que el santuario prácticamente representa la mitad de nuestro territorio nacional. Casi un 45% del territorio nacional hoy es santuario, y como les decía, promueve la conservación y la protección, dos conceptos que van de la mano pero que tienen significados distintos, de toda la biodiversidad marina amenazada. Ahí ponemos algunos ejemplos, como los corales de profundidad, una especie de coral profundo que se descubre en Uruguay hace muy pocos años. La Lophelia pertusa es la especie, es un coral de aguas profundas que es clave para los ecosistemas y las redes marinas en todos sobre todo los bordes de talud continental. Tenemos abajo del todo a la franciscana un delfín muy amenazado, un delfín endémico de la región, que sufre gravemente la pesca incidental de las redes justamente artesanales, en donde muere ahogado, al igual que otros delfines en el mundo, como en México la vaquita, el delfín de Maui, etc. Las tortugas, las rayas, tan importantes, especies que están críticamente amenazadas, todas forman parte también de ese concepto de biodiversidad en el cual este santuario está enfocado. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este santuario? ¿Es meramente una declaración en una ley, como a veces sucede con muchas áreas que son apenas áreas de papel o paper parks, como se le dice? ¿En qué nos sustentamos para decir tenemos un santuario? Básicamente porque desde 1995 que hay una serie de acciones que nos llevan a tener una madurez necesaria para afrontar el compromiso que significa un santuario. Porque no hubiéramos nunca aceptado tener un santuario si no tenemos la verdadera responsabilidad de poder asumir ese compromiso. Porque ya sabemos que hay muchas áreas de papel en el mundo, y ¿en qué nos basamos? Aquí, por ejemplo, en el año 2002 se declaró, y en una instancia también inédita, el Día Nacional de Protección a la Ballena Franca Austral, una especie que fue sumamente cazada, la más cazada de la historia ballenera, una ballena que hoy en el norte está seriamente amenazada, apenas quedan 450 individuos, amenazada hoy no por la caza ballenera, sino por las amenazas de origen antropogénico, redes, tráfico, bueno, la contaminación por supuesto también. Pero este día en Uruguay fue muy símbolo, sí, fue significativo, porque se votó en el Parlamento en un momento de una crisis que teníamos en ese entonces. Y a mí me parece interesante el poder mostrar estas instancias donde cuando vivimos ciertas crisis, como lo dice el concepto, son oportunidades. Y en el Parlamento ese día, dicho por un diputado muy conocido que hoy está ocupando el gobierno, el Sebastián da Silva, él decía, fue una especie de cáliz, de alivio en el Parlamento mientras estábamos votando la ley de reactivación económica. Y ahí es como para nosotros las ballenas tienen ese gran mensaje muchas veces. Otra de las acciones que sustentaron de alguna manera muy importante para Uruguay fue el reingresar, volver a la Comisión Ballenera Internacional en el 2008, que Uruguay se había ausentado desde el año 1986. Curiosamente, cuando votamos también como país la aprobación del primer santuario a nivel mundial en la Antártida, en el Océano Antártico. Curiosamente lo digo porque eso tiene que ver muchas veces con la presión que hace Japón a los países pequeños cuando se oponen a sus políticas pro caza ballenera. En el 2005 comenzamos una campaña con alguien que es muy famosa, Natalia Oreiro, es una actriz
incluso famosa no solo en el Río de la Plata, sino también en Rusia, la adoran, y Natalia se ofreció a poder ser la figura mediática para colocar este tema de que Uruguay no estaba en la Comisión Ballenera Internacional. Y no estaba porque debía una deuda, tenía una deuda pendiente, pero había un tema político de fondo. Yo recuerdo que la noticia, por haber estado Natalia promocionándonos la vuelta a la Comisión Ballenera, salió hasta en la revista Caras, ¿no? En todos los medios nunca, jamás en Uruguay se habló tanto de ballenas y de conservación de ballenas. Y es así que no solo volvimos, sino que desde el 2016 tengo el honor de estar asesorando y de alguna manera dando la espalda, apoyando, mejor dicho, a nuestros representantes. En ese caso, en general son embajadores de la región que están participando, y nosotros asesoramos en cada uno de los temas que trata la comisión, que son muchos, son complejos, que tienen a veces un fondo y una historia, en la cual algunos que sepan de la Comisión Ballenera saben de qué se trata, que es, como tantas comisiones, muy compleja. Y bueno, esa fue nuestra misión en ese lugar. Rodrigo, estás en silencio, si podrías desmutarte. Rodrigo, no se te escucha. Ok, ahora. Perfecto. Bien, otra de las acciones que decía sustentan este santuario es algo muy importante que en el 2002 un ministro de Turismo nos preguntaba qué hacer con las ballenas. Pedro Bordaberry, en aquel entonces, un ejemplar ministro realmente por su compromiso, nos decía, ¿cómo comenzamos con esto? Y le dijimos, mire, ministro, no comencemos a hacer nada hasta que esto no esté regulado, porque ya conocemos la experiencia en otros países, y es después muy difícil regular una actividad cuando ya comenzó. Y de esta manera, en el 2002, logramos que un decreto regulara esta actividad y de esta manera hiciera posible el turismo responsable, como así lo llamamos, de avistaje, de observación de cetáceos, con todo un protocolo inclusive que llevamos adelante, de la mano del Ministerio. Otra acción que sustenta, y todo esto quizás es parte de lo que podría ser un plan de manejo, el aviso a los navegantes en zona de tráfico durante la temporada de ballenas con reducción de colisiones en aguas uruguayas. Desde el 2006 que se registran colisiones con ballenas francas y grandes buques. No sé si ustedes saben, pero muchos se preguntan cómo es posible que una ballena no evite un enorme barco, ¿no? Tan grande como un carguero de este tamaño. Sin embargo, se ha descubierto que delante de estos buques ocurre lo que se llama una sombra acústica, es decir, no se escucha el sonido. Recién se empieza a sentir el ruido de estos enormes motores en los costados o cuando ya es demasiado tarde. Por tanto, esta fue una de las acciones que se promovieron con la Armada Nacional, donde hicimos un taller inclusive de capacitación, para reducir el riesgo de colisiones con ballenas en aguas uruguayas. Y coincidentemente, por obra quizás también de muchas autoridades y gente que se sensibilizó con esto, no tuvimos más reportes de ballenas colisionadas en Uruguay, que estábamos teniendo aproximadamente una por año y hasta en algunos años 2 y 3, con evidencias claras de cortes de hélice de grandes buques, ¿verdad? Y otro gran logro que, como decía, puede conformar lo que sería un plan de manejo,
para un santuario, para un área marina protegida, es la incidencia que tuvimos para la implementación de los protocolos de prevención de impactos de exploración sísmica de gas y petróleo. En el año 2008 comenzaron una serie de conversaciones en lo que llaman las rondas para la otorgación de permisos de explorar gas y petróleo, y tuvimos un acercamiento con las autoridades de ese entonces para que se incluyera a los cetáceos en el protocolo de sísmica, que no estaban siendo considerados increíblemente. Acá vemos un esquema en donde arriba pueden ir en el barco con la explosión que provocan esos detonadores y cuyo eco son recibidos por aquellos flotadores naranjas que son los hidrófonos que van incorporados para poder justamente hacer una especie de ecografía del fondo marino. Pero claro, en esa ecografía todos los animales, mamíferos, hasta invertebrados, están siendo afectados en mayor o menor proporción. Los cetáceos que viven en un mundo acústico obviamente son los primeros en ser afectados, con impactos y con graves lesiones, a veces provisorias y a veces permanentes. Los peces, sobre todo aquellos peces con vejiga natatoria, son gravemente afectados, y luego de las sísmicas en Uruguay, que se realizaron de todas maneras, no es que no se hicieron porque había un santuario, pero se hicieron bajo determinados protocolos de observadores a bordo, barcos nodriza acompañando al barco de sísmica, y por lo menos se logró minimizar estos impactos que, como decía, desde el 2005 más adelante, 2013 a 2015, se detecta que hubo una enorme merma o decaimiento en las pesquerías uruguayas y que los industriales pesqueros asumen directamente a estas exploraciones sísmicas. También a partir de la incidencia del santuario se logra que el gobierno establezca una guía para evitar los impactos, una guía que no estaba establecida. Como requerimiento, sobre todo para los estudios de impacto ambiental, es una guía obligatoria que deben cumplir las empresas. Y por último, entre las acciones que este santuario también ha promovido, fue el de exponer la amenaza de lo que es una de las grandes perjuicios que tiene nuestro océano, que es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada del Atlántico Sudoccidental, en donde el puerto de Montevideo se vinculó muchísimo en base a unos estudios que se han hecho. Pueden ver ustedes a su izquierda un mapa en donde Montevideo, Uruguay, está en el segundo puerto que este estudio de Oceana lo que determinó fue los buques refrigerados que entran con sospecha de transbordo de pesca ilegal a los puertos. Después de Vladivostok, Montevideo mostraba el mayor índice de estos buques reefers entrando en el puerto de Montevideo con cargas que siguen para otros destinos del mundo. Por tanto, ese fue un trabajo que todavía continúa, que actualmente continúa, para poder solucionar un grave problema que tiene muchas connotaciones y es muy complejo de abordar. Y el año pasado, sustentando también este santuario, se realizó la primera conferencia de los océanos de Uruguay. Y algo importantísimo que ustedes ven ahí, bueno, yo estoy parado prácticamente en el medio, pero a mi derecha de la foto, tengo al actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, y a mi izquierda en esa foto tengo a Martínez, Daniel Martínez fue el segundo mayor candidato votado en el Uruguay. Por tanto, esta instancia fue realmente un hito histórico,
de juntar, al lado de Martínez tenemos también a otro candidato presidencial, al lado que es Palo Mieres, que se encuentra con barba, no el que está atrás, que es el doctor Claudio Campaña. Después el hombre que está con bufanda fue el director nacional de Medio Ambiente. El que está al lado del director es el actual canciller de la República, que también era precandidato presidencial, y ahí, bueno, después tenemos a Max Bello y a dos integrantes de Océanos Sanos, abogado y comunicadora. Hacia el otro lado, bueno, diferentes actores de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de la Armada, en una instancia realmente ejemplar de trabajo. Me tocaba hacer esto antes, para que vean con mejor detalle a los que estaba mencionando. Pero la Armada, que está a la izquierda de la pantalla, fue justamente a través del comandante general uno de los expositores. Y esto que menciono puede pasar desapercibido, pero no es menor que el comandante de la Armada, representado por Paolini en ese caso, esté dando una conferencia de océanos convocado por una ONG. Realmente fue un hito histórico para Uruguay. Y bueno, ya terminando esta última fase, refiriéndonos a lo que es la Agenda Azul. Una agenda que fue presentada este año al actual presidente de la República, que incluye un programa de pesca sostenible de pequeña escala. Ven ustedes que usamos el concepto de pequeña escala y no artesanal. Y pesca sostenible y no sustentable, porque lo sostenible está más inspirado en aquel resultado del triple éxito, o el triple resultado, el triple bottom line, que contempla tres aspectos esenciales, que es lo económico, lo ambiental y lo social. Bien distinto al concepto de sustentable. Es importante que esto también lo podamos destacar. Y este programa de pesca sostenible de pequeña escala lo que plantea es sustituir las redes por un sistema selectivo de trampas o nazas, como también es llamado, para reducir mortalidad de tiburones y rayas críticamente amenazados, pero también del delfín franciscana, de tortugas, y de la mano, y algo muy importante si hablamos de sostenibilidad y de triple resultado, es mejorar la calidad y las condiciones económicas del pescador y sus familias. Porque los peces, a través de este sistema, que es un sistema en realidad muy antiguo, pero que se dejó de usar debido a estos modelos más extractivistas y capitalistas. Acá tenemos una pesca de menor biomasa, pero de mucha mayor calidad. Los peces llegan vivos, no llegan muertos, ahogados en las redes, apretados y con una condición sanitaria dudosa muchas veces, después de estar navegando en las bodegas de los barcos artesanales durante muchas horas en verano. Y esto es un tema hoy muy importante hablando de condiciones sanitarias. Este programa de pesca sostenible de pequeña escala básicamente tiene que ver entonces con esto, con usar las trampas o nazas. Esto es un esquema representativo en donde son sumamente selectivas. Entran solamente las especies que estamos buscando. Si entrase otra que no estamos buscando, que puede ser congrio, bueno, hay muchas especies, y como llegan vivas, las podemos liberar vivas, por lo tanto, no hay lo que se llama un bycatch o una sobrepesca de especies no deseadas. Vemos que, por ejemplo, el pez ángel no entra, el angelito conocido, los escuatinas que están críticamente amenazados, así como tampoco otros tiburones, delfines, tortugas, que no entran, son bocas, estamos hablando de un 80 centímetros de diámetro que tienen las jaulas por 30 centímetros de altura. Son colocadas en series, en líneas madres, dependiendo la capacidad de carga que tenga cada barca, pero aquí está dando muchísimo éxito ya con algunos pescadores. Y esto es para nosotros es uno de los grandes faros y alientos, sobre todo, que tenemos para dar una solución al grave problema de la sobrepesca. Sabemos que esto a nivel industrial
opera de otra manera, pero ya se está usando también en muchas pesquerías industriales, en donde el consumidor además es clave. Porque si yo les digo a ustedes, si van a la pescadería y saben que el origen de la pesca no solamente no afectó a otras especies como delfines, tortugas, sino que estamos haciendo una pesca responsable, donde no hay sobrepesca, y eso tiene un reconocimiento además y un aspecto social y económico de la mano. Los pescadores, por una caja de brótola, por ejemplo, que es una de las especies que capturan estas trampas, vale lo que 3 cajas de angelito que están críticamente amenazados, el angel shark, conocido en otros lugares. Entonces, estamos dando no solamente una solución a las especies, al bycatch, sino al pescador, que hoy está también su sobrevivencia amenazada, debido a que las especies críticas están críticas porque cada vez hay menos. Y siguiendo este ritmo, ustedes ya vieron algunos pronósticos, que vamos a tener quizás, y en el norte ya está ocurriendo, más plástico que peces en los océanos. Por lo tanto, una de las herramientas, además de la pesca sostenible, tiene que ver y va totalmente de la mano con la creación de una red de áreas marinas offshore. Lo que estoy mostrando allí es parte de la zona económica exclusiva de Uruguay. Para que tengan idea, aquí en este puntito que estoy acá señalando, se aparece donde estoy actualmente, en La Paloma, y aquí estamos hablando de un área de unas 35.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, no es tanto, pero para nuestro país significaría un 30% de zona económica exclusiva, en zona donde, allí ustedes ven en naranja, se identificaron corales de profundidad que yo les mencionaba hoy, son esenciales para el mantenimiento del ecosistema, porque si queremos pensar en pesquerías sostenibles, hay que pensar en el ecosistema. La visión debe ser integral, ecosistema, holística, y no basada solamente en especies, y menos basada en técnicas de arrastre de fondo que destruyen corales, que tienen bycatch, que hay un descarte cercano al 80%, descarte de pesca obviamente muerta, que quizás y muchas veces es esencial en esa red trófica para el mantenimiento de la especie objetivo. Y por tanto hoy las pesquerías están sobreexplotadas. En Uruguay las 3 principales especies, corvina, pescadilla y merluza común, están consideradas sobreexplotadas. Actualmente hay una veda de merluza que se sigue extendiendo porque lo único que se muestrean son juveniles, no maduros, no reproductivos. Entonces, bueno, estas reservas, y ven ustedes, como preferimos llamar reserva marina de interés pesquero, porque aquí el principal actor, de lo cual tiene que entender que esto es para pescar, lo que no están pescando hoy es el pescador industrial. Tienen que entender que no es para no pescar, es para volver a pescar lo que ya no pescan. Y esos son conceptos importantes que tenemos que lidiar muchas veces porque esto va a favor de la economía, va a favor del desarrollo sostenible, pero claro, hay que establecer zonas no-take, como se les dicen, zonas de exclusividad, donde no se pueda pescar, y zonas donde sí se pueda pescar. Y eso conlleva todo un trabajo de control, monitoreo, muy exhaustivo, pero que hoy con la tecnología de la mano es justamente lo que se nos facilita muchísimo poder hacer un manejo y gestión de estas áreas. Así que de esta manera, yo y nosotros, representando a Océanos Sanos y a la Organización para la Conservación de Cetáceos, concluyo que efectivamente hay esperanza en el Hope Spot y hay esperanza en los océanos. Depende de nosotros, como muchos ya lo sabemos, pero también de nosotros poder cambiar algunos paradigmas y algunos esquemas que nos puedan mostrar las cosas distintas. Día a día uno aprende. Y esta esperanza, bueno, es sustentada con las comunidades, con los políticos, con las personas.
tiene que formarse esa unidad, esa empatía, para que realmente sean efectivas las áreas de conservación, de protección, santuarios. Así que bueno, casi sin aliento, esa es un poco, creo que la presentación, y con mucho gusto estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por estar allí compartiendo. Muchísimas gracias, Rodrigo, en verdad, increíble charla. Creo que mucho nos ha gustado mucho, especialmente acá en Perú, por ejemplo, tenemos también un Hope Spot, que lamentablemente todavía no es área marina protegida, pero esperamos que algún día pueda hacerlo. En verdad, increíble gestión política que han hecho y increíble también gestión comunitaria. Y me encantó el tema también el cambio de paradigma de pesca que están trabajando en esas comunidades. Bueno, voy a compartir ya las preguntas para que verlas. Pero antes de eso, queríamos anunciarles que San Bartolo Divers, a todos los que han asistido el día de hoy, igual que en nuestros otros webinars, si están interesados, van a recibir un vale de $75 de descuento para su curso de buceo. SB Divers les va a dar $65 de descuento para que puedan hacer cualquier curso de buceo que les interesa, como el curso inicial Open Water o su Advanced Open Water, si es que ya son buzos, o para empezar su curso de buceo. Y bueno, el enlace se va a estar pasando otra vez en el chat para que puedan llenarlo si desean este vale de descuento. Y las primeras preguntas, Rodrigo, son estas. Te dejo para que las leas y respondas. Bien. ¿Qué pregunta? Esa es una pregunta realmente muy conflictiva en el sentido de los intereses que hay también allí, y que además conozco mucha gente que vive en parte de lo que los cruceros brindan. No hay una estimación del impacto que produjo la llegada de tantos cruceros a Uruguay. No hay un estudio que determine eso. Sería muy interesante desarrollar un impacto seriamente realizado. Así que bueno, es buena la pregunta, y dejar planteado el tema es muy interesante, ya que hay muchos emprendedores turísticos que bueno, a veces se cuestionan si estas ciudades, grandes ciudades flotantes, son beneficiosas para un turismo, sobre todo de Uruguay natural, cuando uno piensa a mediano o largo plazo, ¿no? Lo cierto es que los estudios en otros países indican el grave perjuicio que dejan los cruceros ambientalmente en todo su paso, ¿no? Porque no solamente en su arribo, sino que cuando están llegando en toda la zona económica exclusiva del país, van ocurriendo un montón de impactos, desde impactos sonoros, impactos de contaminación, tanto por aguas negras que son tratadas, pero también sabemos que los sistemas de tratamiento de estos cruceros muchas veces excede la capacidad que tienen para tratar las aguas negras, y sobre todo por el tipo de turista que va a bordo, ¿no? Donde el consumo de agua es lo que menos le preocupa a esas personas. Bien, en el caso de las áreas protegidas terrestres, el nuevo gobierno está tomando acciones que impactan negativamente. ¿Qué opinión tenés acerca de la conservación oceánica por parte de la nueva gestión? Nosotros, en realidad, y esto no tiene ninguna connotación política partidaria, lo aclaro por las dudas, no creemos que están impactando negativamente. Yo creo que hay un cambio radical en la forma de abordar el manejo de las áreas protegidas, en donde puede ser muy cuestionable, pero la verdad que yo lo que siempre digo es, hasta ahora han fracasado las áreas protegidas en su mayoría, o han sido muy poco exitosas, para no ser tan drástico. Tenemos menos del 1% de áreas protegidas en el país, cuando deberíamos llegar a un 17% de acuerdo a los compromisos internacionales, y en el océano es donde tenemos la gran esperanza, porque teniendo un presidente con tanta afinidad al océano,
ya ahí jugamos una carta a favor muy grande. De hecho, la agenda azul que le presentamos al doctor Luis Lacalle, él la recibió con muchísima alegría y volvió a reiterar el compromiso que él asumió en la Conferencia de los Océanos el año pasado. Está comprometido realmente, y el nuevo ministerio que se va a crear a partir de julio, agosto, ya va a tener una propuesta nuestra para tratar de cumplir, y en esto quiero recalcar también, sin que sea un área de papel, cumplir con el objetivo de tener un 10% de zona económica exclusiva como área marina protegida. Así que eso, bueno, lo dejo por ahí porque todavía es una propuesta que está en elaboración. La tercera pregunta: ¿qué tipo de investigaciones se desarrollan en el Santuario de Ballenas y Delfines? Bueno, hay numerosas investigaciones desde diversos ámbitos, ¿no? Por un lado, las ONGs están realizando algunos estudios. Nosotros, en particular, lo que venimos haciendo desde el año 1995, unos cuantos años, es hacer un análisis muy sencillo, que es la cuantificación de comportamientos de las ballenas para poder determinar si ellas usan este hábitat con fines reproductivos, es decir, lo que es gestación, amamantamiento y apareamiento, o si están simplemente de paso, ¿verdad? Eso quiere decir si solo las vemos transitando, nadando a velocidad media o como sea. Los estudios siguen demostrando que es un área reproductiva en un 60 a un 70% de comportamientos, y que además el año pasado se sumó a un área de alimentación. Por lo menos eso ocurrió durante 2 semanas con varios grupos de ballenas a lo largo de toda la costa oceánica uruguaya. Y después, bueno, investigaciones que se estén realizando, diversos muestreos que el gobierno realiza sobre biomasa, tanto de peces como de plancton, pero debo confesar que son estudios, investigaciones muy por debajo de lo que se desearía o se debería tener. Las investigaciones oceanográficas en Uruguay están bastante relegadas. Tenemos un servicio oceanográfico de la Armada, inclusive, que tiene hasta un barco de investigación, pero por razones presupuestarias, operativas, etcétera, realiza realmente muy pocas investigaciones. Eso es algo que nosotros vamos a promover también. Acabamos de recibir el apoyo de un gran proyecto regional, como decía, de crear una red de reservas marinas junto con Brasil, con el sur de Brasil. A pesar de ustedes saben la dificultad que hay en Brasil con el gobierno, hay increíblemente muchas posibilidades de concretarse. Y ahí tenemos pensadas, bueno, colaboraciones en ese sentido con Río Grande del Sur, que tiene un barco oceanográfico y que podría aportar a la investigación en Uruguay. Bien. ¿Esta es la segunda pregunta? Sí. Sí. ¿Hay apoyo a nivel regional para trabajar en la conservación a mayor escala? Bueno, sí hay apoyo. De hecho, estamos desde hace ya 5 años integrando lo que se llama el Foro del Mar Patagónico, integrada por unas 26 organizaciones dedicadas a la conservación marina estrictamente. Creo que es la red latinoamericana más grande de organizaciones que hoy existe, y se está trabajando mucho a nivel regional. Este proyecto que mencionaba con Brasil es parte de ese trabajo que se hace con el Foro del Mar Patagónico, que los invito a que puedan entrar en la página marpatagónico.org, y allí hay un nivel altísimo de organizaciones con muchísima trayectoria, que nos honra realmente estar, y hay, bueno, muy buenos resultados en ese foro y muchos desafíos también, ¿no?
La segunda pregunta, en México hay una reducción muy importante para la conservación a causa del COVID. ¿Es posible realizar alianzas internacionales para impulsar mejores políticas y mayores presupuestos para la conservación de los mares que rodean a nuestro país? En lo particular estoy preocupada por el Golfo de California. ¿Cómo se puede mejorar el seguimiento en el apoyo de estas acciones al cambio de los gobiernos, ya sea a nivel nacional o regional? Bueno, es una pregunta bien interesante y bastante amplia también. Las alianzas internacionales son muy posibles y se impulsan. Hay muchas alianzas que están a nivel del Pacífico, al nivel del Atlántico. Estamos de hecho conformando una red transatlántica de áreas marinas protegidas que el año pasado en Bruselas sesionó en la Unión Europea. Estuvimos presentes con propuestas. Es importante vincularse a las alianzas regionales que existan, porque siempre insisto en que el cambio en los gobiernos lo podemos dar en esa incidencia, conociendo cuáles son las herramientas que tengamos, la gobernanza, como se le dice, ¿no? Y allí hay que usar el Parlamento. Hay que usar el Parlamento, nuestros sistemas parlamentarios, muchísimo. Porque uno cuando va al Parlamento le está hablando no solo a los legisladores, sino a todos los que nombra en el Parlamento. Porque esos tienen versiones taquigráficas que van hacia esas organizaciones, hacia esas autoridades. Entonces, las mejores políticas, nosotros tenemos que estar tratando de integrar una ONG o asesorarnos con una ONG y trabajar en alianza es estratégico. Me parece que hay muchas oportunidades. A nosotros nos interesa muchísimo esto de poder, por ejemplo, llevar este programa de pesca sostenible de trampas que ustedes vieron a otros lugares de Latinoamérica y del mundo, en donde se está viviendo, por ejemplo, en México, el gravísimo problema con la vaquita. Entonces, la lucha contra la pesca ilegal de esta forma es una guerra campal, es una guerra, y nosotros no queremos la guerra. Lo que hay que, o creemos que se puede, al menos avanzar bastante, es en dar opciones, y decirle a esos pescadores, o a los que están hoy bajo un modelo extractivista, que hay opciones que no solamente dejan más dinero, sino que con menos esfuerzo inclusive pesquero, se logran casi las mismas ganancias. Así que bueno, yo encantado de recibir más preguntas por mail y con gusto, esto es para conversarlo muchísimo. Los invito a que visiten en Océanos Sanos nuestras redes, Océanos Sanos es todo junto, que estamos haciendo, bueno, este mes de los océanos, un montón de webinars y conversaciones acerca de estos temas. Así que muchísimas gracias, Daniel, y a todo el equipo increíble de SOA que me han, bueno, invitado a este lindísimo encuentro. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. En verdad ha sido un honor tenerte acá, compartir con los jóvenes y las diversas personas que están siempre escuchando nuestros webinars. Bueno, invitarlos a nuestro último de la serie de webinars latinoamericanos, Soluciones Oceánicas, que será el próximo jueves, el 11 de junio, que será del país de Argentina, y tratará de educación con niños para la conservación marina, y serán dos chicas súper capas de Argentina, Miquel Stanche y Daniela Belén, que vienen trabajando, son biólogas que vienen trabajando con educación con niños de inicial y de kinder desde sus comunidades, así que creo que sería muy bonito tenerlos acá. No se olviden que para todos los que han estado asistiendo a los webinars se recibirán un certificado si es que asisten mínimo 5, y ya la próxima semana veremos el tema de las asistencias para revisarlos para los certificados. Y bueno, después de esta serie tendremos otra serie más, si es que ya están preguntando por las próximas series que tendremos de webinars, tendremos otras series más y ya estarán enterándose de eso por los grupos de WhatsApp. Así que si quieren más información sobre los proyectos aceleradores, financiamiento o abrir su propio capítulo en su región, o comunidad, o universidad, o espacio, pueden escribirme un correo a daniel@soalliance.org. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un increíble día. Gracias, Rodrigo. Gracias, Daniel, un placer.